Chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar con la corrección del quiz 1.1.2 con papel 2. El primer punto nos pide el perímetro, expresar el perímetro de un rectángulo con el valor de mejor estimación y el rango de incertidumbre absoluta y con la incertidumbre porcentual. Entonces, recordemos que el perímetro es la suma de los lados de una figura y que un rectángulo tiene dos lados iguales paralelos entre sí. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es decir que el perímetro es igual a un valor de los lados, la longitud, por 2, más el valor del otro lado, que es el ancho, que vale 36.0, por 2. Este perímetro nos daría, utilizando la regla de cifras significativas, que corresponde a la cantidad que menos tiene, 96.6. Para la incertidumbre absoluta, ¿cómo hacemos? Recordemos que el perímetro es la suma de los lados del rectángulo y cuando la ecuación es una suma, nos vamos a la regla número 1. Nos dice que la incertidumbre absoluta de nuestro resultado va a ser la suma de las incertidumbres absolutas de cada variable. En este caso sería entonces el 0,3 de la longitud más el 0,1 del ancho más el 0,3 de la longitud más el 0,1 del ancho, y eso nos va a dar 0,8, 0.8. Al final dejamos la unidad de medida, que sería centímetros. Para calcular la incertidumbre porcentual, entonces lo que hacemos es tomar la incertidumbre absoluta, dividirla en el valor de la medida y multiplicar eso por 100. Eso nos daría entonces 96.6 más o menos 0.8%. Es coincidencia que la incertidumbre absoluta nos hubiera dado igual que la incertidumbre porcentual, eso es por las cantidades y los números que se colocaron para este ejercicio, pero no es algo que siempre ocurra. El centímetro en este caso se debe colocar al lado del 96.6. Pasemos entonces al segundo ejercicio, que es calcular ahora el área para este mismo rectángulo con su incertidumbre absoluta y porcentual. Entonces, en este caso, tenemos que el área de un rectángulo es igual a su longitud por el ancho. Eso quiere decir que tendríamos 12.0 por 36.0, y eso nos da 442.6, pero por cifras significativas que debemos dejarlo, ay discúlpame, esto es 12.30, que debemos dejarlo con 3 por el 36.0, entonces eso nos quedaría como 443. Por favor, a medida que vamos desarrollando los ejercicios, necesito que corrobores tus respuestas en la calculadora para verificar si me quedó bien o hay algún error. Las unidades también se multiplican, ambas cantidades están en centímetros, centímetros por centímetros son centímetros al cuadrado. Paso siguiente, vamos a calcular la incertidumbre. ¿Qué ley utilizamos? Como acá hay que multiplicar una variable por otra, pues nos vamos a la regla número 2, que se aplica cuando yo en una fórmula tengo que multiplicar o dividir variables, o ambas cosas al tiempo. En este caso entonces nos dice delta y sobre y, que para nuestro ejercicio sería incertidumbre absoluta del área sobre el valor del área, que es la que acabamos de calcular, 443. Eso sería igual a la incertidumbre absoluta de la longitud sobre el valor de la longitud, que es lo que nosotros llamamos incertidumbre fraccional, más la incertidumbre fraccional de la otra variable, que sería delta de W sobre W. Reemplacemos los valores, delta de área sobre 443 es igual a la incertidumbre absoluta de la longitud, que es 0.3, sobre el valor de L, que es 12.30, más la incertidumbre absoluta de W, que es 0.1, sobre W, que es 36.0. Esto nos quedaría entonces que la incertidumbre absoluta del área sobre 443 es igual, hacemos esta operación y obtenemos
0.027. Aquí quiero que veas una cosa. Si nosotros cogemos el total de la incertidumbre fraccional y la multiplicamos por 100, estaríamos obteniendo la incertidumbre porcentual. En este caso nos daría 2.7%. Y yo podría expresar de una vez el área con la incertidumbre porcentual. Hagámoslo. Área es igual a 443 centímetros cuadrados más o menos el 2.7%. ¿Qué hago si yo la tengo en porcentual y quiero la absoluta? Mira lo que tienes acá. Yo, ¿cómo me devuelvo de porcentual la absoluta? Cojo el 2.7 y lo divido entre 100. Y ese resultado, que en este caso sería el 0.027, lo multiplico por el 443 para obtener la incertidumbre absoluta del área. Entonces, si hacemos eso nos daría igual a 443 más o menos, eso da 11.9. No lo dejamos con decimal porque por reglas la incertidumbre absoluta debe tener la misma cantidad de decimales que el valor de la medida. Acá el valor de la medida no quedó con decimales, o sea que la incertidumbre absoluta tampoco debe quedar con decimales. Aquí cierro esto entre paréntesis y escribo centímetro cuadrado al final. Entonces, ten en cuenta cómo puedes ir de porcentual a absoluta, o en este caso, mira que hubiera sido lo mismo, tienes el total de la fraccional, pasas el 443 a multiplicar y vas a obtener la incertidumbre absoluta de A, que es 12. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio.